Hola, mi nombre es Jimena Roa, soy licenciada en psicología y hoy voy a hablar sobre la claustrofobia. ¿Qué es la claustrofobia? Es el miedo irracional a los espacios cerrados que experimentan algunas personas como habitaciones pequeñas o sin ventanas, ascensores, túneles, sótanos, coches, metros o aviones. Es lo que se conoce como fobia o ansiedad. Al exponerse a un objeto, a una situación en concreto, es por ello que la persona que lo padece intenta evitarlo de todas las maneras posibles. Afecta por igual a hombres y mujeres y se estima que la padece el 7% de la población mundial, aunque muy pocos de ellos están diagnosticados y reciben tratamiento. Además, hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de fobias y que no siempre son espacios cerrados y sin salida. Los desencadenantes también puede producirse en espacios abiertos donde concurra una muchedumbre, como una manifestación, un concierto o un local muy abarrotado. La claustrofobia puede ser debida a una experiencia condicionante traumática, probablemente en la infancia, en la que la exposición a un espacio cerrado se asoció a una situación de miedo. Esa asociación queda reflejada en la mente del paciente y puede reaparecer en cualquier edad. Los factores o experiencias desencadenantes pueden haber sido quedarse encerrado en una habitación oscura, caer en una piscina sin saber nadar, perderse en la multitud, quedarse atorado en algún sitio estrecho. Síntomas que experimenta una persona con claustrofobia. Para decir que una persona padece claustrofobia, no basta con que ésta se ponga algo nerviosa en un ascensor o en un túnel. Se precisan una serie de criterios. Temor severo y persistente, excesivo o irracional ante la presencia o anticipación de la situación de hallarse en un espacio cerrado. La exposición al estímulo fóbico. Estar en un espacio cerrado provoca siempre una respuesta ansiosa inmediata que puede derivar en una crisis de ansiedad. La misma persona admite que el temor es excesivo o irracional. La persona intenta evitar estar en espacios cerrados y si lo está es con ansiedad o malestar intenso. Los síntomas deben durar más de 6 meses si el paciente es menor de 18 años. Los síntomas no se pueden expresar mejor con otro trastorno psiquiátrico como trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, agorafobia, con o sin ansiedad o fobia social. Ante la exposición a un espacio cerrado o la mera anticipación a dicha situación, el paciente claustrofóbico presentará temor bien a quedarse encerrado o bien a ahogarse por falta de aire. Esto suele derivar en un estado de ansiedad con sudoración, palpitaciones, opresión torácica y sensación de ahogo. Muchos claustrofóbicos se desabrochan chaquetas, camisa y corbatas pensando que eso les mejorará la entrada de aire. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico se basará inicialmente en la historia que relate el paciente de su experiencia personal. Además, existen algunas herramientas para evaluar la claustrofobia de un paciente, como la escala de claustrofobia, que evalúa los niveles de ansiedad del paciente mediante 20 preguntas, o el cuestionario de claustrofobia, que es un test con 24 preguntas que permite diferenciar los síntomas de miedo al ahogo o al encierro. Es importante descartar otras patologías psiquiátricas o neurológicas asociadas a los síntomas de la claustrofobia.
Tratamiento. El tratamiento de las fobias en general y de la claustrofobia en particular se puede abordar desde diferentes puntos. Farmacológicamente se puede prescribir antidepresivos o ansiolíticos de base al paciente para mantener sus niveles de ansiedad bajo control, así como medicación ansiolítica de rescate, por ejemplo, diazepam, en caso de sufrir una crisis de ansiedad desencadenada por una situación potencialmente claustrofóbica. Sin embargo, con la mayoría de trastornos psiquiátricos no basta con el tratamiento farmacológico. Terapia conductual. Suele ser efectiva especialmente en pacientes que temen no tanto estar en dichas situaciones, sino lo que les puede llegar a suceder de estar en ellas. El tratamiento busca modificar las impresiones y pensamientos erróneos atribuidos a esas situaciones, de manera que disminuya la ansiedad y la necesidad de evitar dichas situaciones. La exposición in vivo consiste en hacer que el paciente se exponga lentamente y de forma gradual a su miedo a los espacios cerrados, llevándose cada vez a situaciones con mayor potencial claustrofóbico. Se ha demostrado que este método, pese a ser lento, es efectivo en alrededor del 75% de los pacientes claustrofóbicos. Y por último, la exposición interoceptiva. Es un método que busca recrear las sensaciones físicas del paciente cuando se halla en una situación claustrofóbica, pero en un entorno seguro y controlado, con la misma intención que la exposición in vivo, pero sin perder al paciente en la situación temida. La percepción negativa y el miedo ante dichas situaciones mejoran aproximadamente un 25% de los pacientes tratados mediante este método. No existen medidas preventivas específicas contra la claustrofobia. No obstante, si familiares o amigos de una persona detectan conductas que pueden ser compatibles con dicho trastorno, es importante que insistan al paciente para que contacte cuanto antes a un especialista. La claustrofobia es un trastorno psiquiátrico que consiste en el miedo a los espacios cerrados o lugares sin salida. Existen diferentes tratamientos y no existen medidas preventivas específicas. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.